¿Cómo están, queridos hermanos? Aquí estoy otra vez con ustedes. Debido a algunos comentarios de muy buenos católicos, apostólicos y romanos que han hecho en el último video que subí sobre las mentiras del padre Luis Toro en cuanto a su demostración de la asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo, alma y espíritu. Bueno, debido a los comentarios que dicen que no cito ningún versículo, bueno, vamos a hacerlo, pues. Vamos a citarle pasajes de la palabra del Señor, pero no solamente citarle los pasajes, sino interpretar el pasaje según las reglas de la hermenéutica en este caso. Porque es explicar un pasaje fuera de la norma de cómo se debe interpretar un texto. Se deja el texto entonces a capricho del que lee y el texto va a decir lo que él quiera creer. Y si el oyente no tiene una preparación previa en cuanto a esto, es muy fácil de engañarlo, porque en la tradición católica, en la tradición católica, el método de interpretación siempre ha sido la alegoría, de manera muy aristotélica. Ellos han interpretado la Sagrada Escritura, saliéndose completamente del contexto de lo que quiso decir el autor en su momento, de la forma de hablar de los hebreos para aquel momento. Y bueno, pasando por alto todas estas normas de interpretación, el método alegórico deja al hermeneuta a interpretar la Biblia como quiere, como lo que hace el malabarista Luis Toro. Así que esta es la justificación de por qué tengo que repetir el, eh, el video. Y bueno, díganme los guarden. Vamos a poner atención entonces a palabra por palabra y luego, bueno, buscaremos en la Biblia, no la refutación. Ah, ¿sabe por qué no se puede refutar, queridos hermanos católicos? Porque no se puede demostrar lo que no existe. Eh, ¿Por qué no se puede demostrar lo que no existe? Porque no hay pruebas para demostrar lo que no existe. Se demuestra lo que existe, en este caso. Entonces, él quiere demostrar algo que no existe como hecho histórico, la asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo, alma y espíritu. No existe ese hecho. No hay testigos en el Nuevo Testamento que certifiquen esa declaración que hace el sacerdote. Entonces, nosotros los cristianos nos remitimos, disculpen, a lo que dice la Sagrada Escritura, no lo que dice un profeta, un pastor, un sacerdote, un colegio cardenalicio o el Papa de Roma. Es lo que dice la Escritura. Ella es la regla de fe y práctica para el cristiano. Entonces, bueno, vamos a ver poco a poco. Espero que tengamos todos paciencia. Si queremos saber la verdad, claro. Dios me lo bendiga. ¿Dónde lo encontramos que María fue llevada al cielo? ¿Qué es lo que hoy estamos celebrando? La pregunta del sacerdote es muy perentoria, muy necesaria. ¿Dónde conseguimos de que María fue subida a los cielos? La fuente de buscar ese dónde es en la escritura. Podríamos decir, ¿dónde en la escritura podemos conseguir que María fue ascendida a los cielos? Pruebas tengo. Y hoy las voy a sacar a la luz para que el mundo entero las conozca. Si es verdad, podré mostrarlo con la Biblia Reina Valera
Biblia de los protestantes. Observen que este personaje, con mucho aspaviento, va a hacer una demostración para que el mundo entero sepa la verdad. Va a querer convencer al mundo entero ahí en su capillita, cosa que en la historia del cristianismo, esa historia de la asunción de María a los cielos nunca ha sido probada en ningún momento de la historia. Pero él en una hora quizás va a demostrar lo que nadie ha podido demostrar durante siglos. Otra observación es que él dice, voy a usar la Biblia de los protestantes. Querido católico, todo el Nuevo Testamento de la Biblia católica es el mismo Nuevo Testamento de la Reina y Valera. Lo que se expurgó de el Antiguo Testamento fueron los libros que no aceptaban los judíos como canónicos. Por eso es que en la Biblia posterior a la Reforma vemos que no están esos otros libros, porque para los mismos judíos esos libros no son canónicos y Jesucristo no vio esos libros como canónicos tampoco. Pero el Nuevo Testamento, que fue aceptado por los apóstoles y por la iglesia primitiva, que fue reconocido por la iglesia constituida por Constantino, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, ya vemos que fue aceptado los libros del Nuevo Testamento. Que ese es otro tema, lo podemos hablar en otro momento. Eh, la falsa autoría de la Iglesia Católica de los escritos del Nuevo Testamento. Vamos a seguir escuchando al sacerdote cómo va a demostrar al mundo lo que la misma iglesia centenaria, católica, apostólica y romana no ha podido demostrar. Vamos a ver cómo lo demuestra. Me he tomado la molestia de buscar los capítulos y los versículos para decirle a los protestantes, jaque mate. Juan 14:1, Jesucristo hizo una promesa. ¿Será que la cumplió? Él cumple su promesa, Él es Dios. Pero ¿será que la cumplió en cada una de las personas que lo siguen, que lo aman, menos en su madre? Imposible. Y lo que hoy estamos celebrando es el cumplimiento de las promesas de Cristo en María, para asegurarnos a ustedes y a mí que así como lo hizo con María, lo hará con nosotros. ¿Cuáles son sus promesas? Juan 14:1 en adelante. Vamos al texto que está citando el sacerdote y veamos en qué consiste o cuándo será cumplida esta promesa. Consiste en que vamos a ser llevados a esa nueva morada. Pero, ¿cuál es el evento que, que marca la pauta del momento en que vamos a ir a ese lugar? ¿Qué dice el texto en el capítulo 14, versículo 3? Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El énfasis está en vendré otra vez. Para nosotros poder estar en esa nueva morada, es necesaria la resurrección. Y la resurrección no se va a efectuar, nosotros los cristianos, no se va a efectuar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí
Luis Toro quiere demostrar de que María fue adelantada antes de la parausia de nuestro Señor Jesucristo. Ella se cumple la promesa con ella, adelantándose. Porque es la mamá. Y como es la mamá, tiene un privilegio por encima de todos. Ella lo hace cola, ella no espera turno. Porque es su mamá. Como que si fuera cualquiera de nosotros, ¿verdad? Tuviésemos un cargo público y vemos a nuestra madre y la hacemos pasar por encima de la cola. María, para salvarse, creyó en su hijo. Ella entró en la salvación cuando lo reconoce a él como su salvador. Por eso es que María entra en ese pueblo que va a ser va a ser llevada a esa morada celestial, porque ella forma parte de ese pueblo santo. Por eso es que María es santa. Eh, eh, y su virtud no se le puede quitar, ni se le puede atentar contra ella, pero no llevarla a un punto superlativo con un privilegio muy humano por encima de todos los que hemos cumplido lo que el Señor dice para poder entrar en esa morada. Entonces, con este texto, él quiere demostrar al mundo de que María fue primero resucitada para ir a la morada. Alguien me preguntó, me dijo que yo estoy mintiendo cuando digo que él está diciendo que es la primogénita de la resurrección. Sí, me equivoqué. Todos sabemos que el primogénito de la resurrección fue el Señor Jesucristo, pero lo que quise decir es la primogénita de entrar a esa morada. Es la que estrenó las moradas, según este sacerdote. Entonces, ¿cómo se puede forzar un texto para que diga lo que no está diciendo? Jesucristo no estaba pensando en su mamá ahí, él estaba pensando en su pueblo, estaba pensando en los que han creído en su corazón en Dios y han creído también en él. Y María cumplió esos requisitos. Entonces, él no está pensando en su mamá, él está pensando en todos los que creyeron en él. Pero para poder entrar a las moradas celestiales es necesaria la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Ves? Ahí es lo que se le llama el arrebatamiento, cuando vamos todos a recibir al Señor en las nubes. Y dice en Apocalipsis, estaremos así con Él para siempre. Pero tiene que venir Jesucristo la segunda vez. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Y por eso lo celebramos hoy, el día de la Asunción de la Virgen. Óiganlo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces nosotros creemos que en la casa de Dios, en el cielo, muchas moradas hay. Y aquí está hablando del alma. En la casa de mi Padre, que es el cielo, muchas mansiones hay. Observen que está diciendo el sacerdote que el cementerio es para el cuerpo y las moradas son para las almas. Ahí lo está diciendo, que esas moradas que habla no es para cuerpos resucitados, sino para almas desencarnadas. Entonces hay una gran contradicción, porque si él dice de que se cumple en María esa promesa de estar en esa morada, pero afirma de que va a estar en alma, cuerpo, espíritu, tripas, huesos, venas, arterias. Él se está contradiciendo ahí, porque o es para las almas o es para la persona completa, con todos sus elementos como individuo. Esto obviamente es uno de los tantos errores de la Iglesia católica, apostólica y romana.
de, de pensar que la gloria prometida por el Señor es que estemos eternamente desencarnados en la presencia del Señor. La promesa es la resurrección del cuerpo, con todo lo que ella compone, con su alma y con su espíritu. Va a resucitar el ser humano, así como resucitó el Señor Jesucristo. Jesucristo no resucitó en alma, él resucitó completo, como él es. Entonces, no existe esa tal contradicción que él está diciendo de que este es un lugar donde va, o el cementerio es para el cuerpo y estas moradas son para el alma. ¿Ves? Esto es lo que se llama malabarismo. Tira un versículo para arriba y mientras agarra este, tira el otro e hipnotiza al oyente, haciéndolo creer de que es teología lo que está hablando, que es palabra de Dios que está hablando, que es interpretación de la Sagrada Escritura que está hablando. Y es mentira, es un ardid de confusión de temas. Vamos a seguir escuchando para que sigamos analizando cómo explica ese pasaje. Vendré otra vez. Presten atención, otra vez. Vendré otra vez. El Señor promete que Él va a venir otra vez. ¿A qué va a venir? Y os tomaré a mí mismo. Ahí dice la Biblia que ustedes y yo también vamos a morir. Observe la manera deportiva como él dice que el texto está diciendo que nosotros vamos a morir, que el texto dice que está indicando que vamos a morir. No está diciendo que nosotros vamos a resucitar. Entonces está relacionando el versículo con la muerte y no con la resurrección de la persona, en este caso. Cuando Él venga y nos llame a cuentas, venga para acá. Eso lo hizo con la Virgen María cuando la llamó. Para poder entender el discurso de el Padre Toro, es algo que él no está diciendo. Él no está diciendo de que María murió y habiendo sido sepultada por los apóstoles, a petición de Pedro, le dijo al Señor Jesús que la resucitara. Y ocurrió el milagro de que fueron a la tumba, al igual que cuando Jesús, y vieron el sepulcro vacío, acreditando entonces que María había resucitado de los muertos. Esta es las teorías de los asuncionistas. Son varios libros que hablan dan esta narrativa de la Asunción. Entre esos libros está el libro llamado el libro de Tránsito o el de Pseudo Melitón de Sardes, que certifica que un tal Leucio, que fue discípulo de los apóstoles, testificó lo que sucedió con el cuerpo de María. Fíjense que la narración dice así, pregunta a Jesús a los apóstoles, ¿qué queréis vosotros que haga con ella? Una vez más, es el vehemente Pedro el que se apresura a responder. A tus servidores le parecía justo que lo mismo que habiendo vencido la muerte, tú reinas en tu gloria, resucites al cuerpo de María y la conduzcas al cielo llena de alegría. Entonces llevaron los apóstoles el féretro y depositaron su santo y venerado cuerpo en Getsemaní, en un sepulcro sin estrenar.
al igual que Jesús, es una emulación de Jesús, una copia. Y por 3 días consecutivos se oyeron de ángeles invisibles que alababan a su Hijo, Cristo nuestro Dios. Mas cuando concluyó el tercer día, al igual que Jesús resucita el tercer día, dejaron de oírse las voces, por lo que todos se apercibieron de que su venerado e inmaculado cuerpo había sido trasladado al paraíso. Este documento apócrifamente también se data del siglo IV al siglo V, cosa que en verdad no hay ninguna prueba que eso sea cierto, de esa datación apócrifa. De todas maneras, el padre Toro habla de la asunción de María, pero no está hablando de que según la tradición, no según la Biblia, no según el Nuevo Testamento, no según los registros de la Sagrada Escritura, María murió como mueren todas las personas y, y el resucita es a petición de Pedro. O sea, no resucita porque el Señor Jesucristo cumple la promesa en ella, sino si Pedro no le hubiera pedido eso a Jesús, todavía estuviese entonces el cuerpo de María en una tumba. Entonces le debemos mucho a Pedro, ¿verdad? De que, y no al hijo que resucitó a su mamá, sino a Pedro que se compadeció de su madre y le dijo a Jesús, así como tú resucitaste, resucítala a ella también, un acto muy piadoso. Entonces ponen a Jesús como, no como el que amó a su mamá y bueno, la resucitó, sino que a solicitud de Pedro lo hace. Esa es la historia de este cuento de caminos, para poder certificar de que María ascendió a los cielos. Pero no cuenta, aquí el sacerdote no está contando todo el cuento, está contando parte del cuento, pero por eso es que él habla de la muerte, que era necesario, que habla de morirse. Es porque María para poder ascender tuvo que morir en este caso. Cosas, cosas peores conocemos de la Iglesia Católica y esto no nos sorprende en lo absoluto. Lucas 23, 43. De modo que si el ladrón pudo llegar hoy mismo al paraíso, ¿por qué la Virgen María no? Aquí volvemos a ver el malabarismo del Toro, uh, usando un pasaje completamente descontextualizado. Dice que si lo hizo con el ladrón, llevarlo al paraíso, ¿por qué no lo puede hacer con María? Porque la diferencia del discurso es que este individuo dice que María fue llevado en cuerpo, alma y espíritu. Y el ladrón en ese momento no fue en alma, cuerpo y espíritu a esas moradas donde no habitan almas, habitan personas. Entonces, si aceptamos lo que él está diciendo, que hay una analogía entre el ladrón que fue recibido en los cielos con María, entonces María está en alma, no está resucitada con el Señor. ¿Y sabe qué, queridos primos lejanos separados? Que los que no creen en el estado intermedio son algunas denominaciones evangélicas, pero no los protestantes históricos.
Los llamados evangélicos históricos siempre hemos creído en el estado intermedio, en el estado consciente del alma después de la muerte, donde está esa parte invisible en gozo o en tormento, esperando la resurrección. Con esto podríamos hacer un estudio bíblico, pero no viene al caso de mostrar lo que nosotros creemos, sino lo que desmontar lo que el curita Toro está diciendo. Por eso no me voy a abocar a demostrar qué es lo que creemos nosotros en cuanto al estado intermedio. Nosotros creemos que es mejor morir y estar con Cristo. Es mucho mejor. Y tenemos evidencias en las escrituras, como la evidencia de la historia del rico y Lázaro, y otros pasajes que no lo voy a explicar, donde nosotros los cristianos creemos lo que dice la Biblia. Entonces, si nosotros nos abocamos a la analogía entre el ladrón en la cruz y María, nosotros creemos que el alma de María está gozándose en la presencia del Señor, junto con todos los cristianos, esperando la resurrección del cuerpo. Porque si ese estado donde está el alma en la presencia del Señor y el cuerpo en el cementerio fuese el fin último, entonces ¿para qué es la resurrección? ¿Para qué sirve estar resucitado si ya estamos en gloria? El propósito de Dios no es que estemos desencarnados como ánimas en pena o ánimas en gloria o ánimas en sufrimiento. Ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que su creación, como Él la hizo originalmente en el huerto del Edén, esté en su presencia eternamente. Por eso es necesario la renovación del cuerpo, un cuerpo nuevo, donde las señales del pecado, el instinto pecaminoso causado por el pecado, no va a estar, ni el acusador. Entonces, volvemos al tema. Él quiere usar el pasaje del ladrón como una prueba de sus pruebas maravillosas que tiene para demostrar de que María está allá, usando eso se llama argumento a fortiori. Si pudo con él, si pudo con un ladrón, no podrá con la madre de Jesús hacer eso. El error del silogismo que está usando es que se está olvidando que está argumentando de que María resucitó en cuerpo, alma y espíritu y está en las moradas celestiales. El ladrón no está en cuerpo, alma y espíritu. Ese es el problema. Entonces, pero si se quiere interpretar como lo dice el Nuevo Testamento, de la conciencia después de la muerte en la presencia del Señor, es cierto, María está en la presencia del Señor. Claro que sí, se está gozando con el Señor y está anhelando ser resucitada para estar junto con todos nosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo. Si lo va a hacer con usted, si lo va a hacer conmigo, ¿será que no lo hizo con la Virgen María? Otro malabarismo de este personaje. Dice, si lo hará con usted y lo hará conmigo, ¿no lo hizo con María? ¿Qué argumento es ese? A nosotros nos pone en el futuro y a ella la coloca en el pasado, como que si fuese un hecho. Aquí está el meollo, sigue siendo el meollo del asunto, que este personaje
en los textos, cambia los verbos, cambia la sintaxis, cambia la narrativa para que diga lo que no está diciendo. Ese texto no está diciendo que la promesa, esta promesa dicha por el Señor, que transformará el cuerpo de la humillación nuestra y nos va a dar un cuerpo de gloria, no significa de que eso va a ser adelantado a una persona primero y luego a nosotros. El texto no está diciendo eso. El texto habla en futuro. Dice, transformará en futuro. Eh, no transformó. Entonces, ¿por qué usa Filipenses 3:21 como una demostración más poderosa, irrefutable, de que María resucitó? Ese versículo no está hablando nada de eso, no está diciendo nada de eso. No lo puede comprobar con las Sagradas Escrituras, por más que lo mastique, por más que lo estire, por más que lo machuque, no puede demostrar esto. Coloca la promesa para nosotros en el futuro y una promesa cumplida para María. ¿Dónde dice en la Escritura que se cumplió ese pasaje de Filipenses en María? ¿Dónde lo dice? Búsquelo usted en su Nuevo Testamento. La única forma donde lo va a conseguir son en los libros apócrifos. Y nuestra fe no está basada en otros libros que no es las Sagradas Escrituras, como él mismo lo dice, que el catolicismo está basado en las Escrituras. Mentira. Parte de su doctrina está basada en las Escrituras, pero mucha parte está basada en la tradición de la iglesia, en esos cuentos de caminos que se han ido acumulando, que alguien escuchó del discípulo, del discípulo, del discípulo, una historia. O de los decretos papales, las bulas papales. La autoridad de la Iglesia Católica no está en el Nuevo Testamento, está en muchas cosas, en muchas cosas. En cambio, la autoridad del pueblo evangélico está solamente en la Sagrada Escritura, no en las tradiciones, no en los sueños, en las revelaciones de última hora, ni nada de eso. Ya lo revelado fue revelado. Así que no puedes comprobar con este texto de Filipenses de que ese cuerpo glorioso, glorificado, le fue dado por adelantado a María, habiendo muerto, y la resucitaron y está en las moradas celestiales. ¿Cómo se le ocurre que María haya subido al cielo en cuerpo y alma? Eso es imposible. Sí. Según los hombres es imposible, pero según la Biblia, Él transformará nuestro cuerpo que es corruptible en un cuerpo glorioso como el suyo. Y lo hizo en la primera cristiana, la Virgen María. ¿Cómo no creerlo? Si la Biblia lo promete y lo cumple. Dios no miente, Dios no engaña a nadie. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos que las palabras de Jesús se cumplen en la Virgen María. Bueno, queridos hermanos, vamos a dejar en paz, que descanse en paz el sacerdote católico, apostólico y romano don Luis Toro, para luego retomar el tema que él continúa diciendo de la similitud de la resurrección, de la ascensión de María en cuerpo, alma y espíritu, al igual que Enoc y que Elías. Y nos va a tratar de decir que la Biblia dice eso. Eso será en otra oportunidad. Voy a desarrollar eso a disgusto de algunos amigos que visitan mi canal. Dios los bendiga a todos, hermanos. Esperamos hasta la próxima oportunidad. Guarde, Cristo viene pronto.